Ahora me gustaría contaros probablemente la parte más interesante porque lo vais a ver más práctico, que es cómo es exactamente un cuaderno de taller RIC. Es verdad que para mostraros todo lo que hago he cogido de varios y he actualizado contenidos. Creo que os puede ser así más interesante. Como vais a ver, la idea es que en todo cuaderno RIC estén los 6 contenidos anteriormente mencionados. Vamos a verlo. En la portada ponemos el nombre y el apellido y el curso de la persona. Esto es interesante en la medida en la que la idea para mí de los cuadernos fue que sea algo realmente práctico, que se puedan llevar y que lo puedan utilizar en cualquier momento a lo largo del curso o durante los días hasta que tengamos la siguiente sesión. Como veis, aquí hay una serie de preguntas a las que vamos a responder en ese cuaderno que irán cambiando según el cuaderno. Si pasamos al segundo, empezamos trabajando el mindfulness, esa idea que os decía de estar presentes aquí y en el ahora, de concentrar a los chicos, como tenemos un montón de dispositivos que nos vuelven locos, intentar concentrar la atención en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro hacer y en nuestro decir, para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo estén presentes al 100%. Eso, con una serie de distintas estrategias y técnicas, conseguimos que se haga así, de una manera divertida y que para ellos también sea interesante y, repito, divertida porque son chicos de primaria, de secundario, de bachillerato o de ciclos formativos. En el hacer, en el pensar y en el decir. Bien, no tenemos tiempo, el objeto es contaros en qué consiste un cuaderno y posteriormente podría ya cada uno indicaros o en internet podéis ver exactamente los contenidos concretos. Bien, con respecto al conflicto, que es el siguiente paso, bueno, pues en esta primera sesión, suponiendo que estamos haciendo un taller para los alumnos de tercero de la ESO, en un taller express que va a consistir en 2 cuadernos, es decir, 2 sesiones de 1 hora y media, 2 horas. Y en este caso que estamos trabajando con chicos que probablemente sean aulas cooperativas, que trabajan con iPads, si fuera el caso del Centro Formativo Padre Piquer, o que trabajarán en papel, ¿vale? Entonces esto se va a estar trabajando desde el iPad o en formato papel. Primero veríamos, bueno, que completen cuál es su definición del conflicto y por otro lado que empiecen a familiarizarse con el formato del análisis del conflicto de las 3 P's, que son los 3 grupos de elementos que componen el conflicto que hizo Paul Lederach y que utilizamos aquí, que es bastante útil para que vayan ellos haciendo esa idea que todo esto lo tienen que tener en la cabeza para resolver el conflicto. Tendremos luego un espacio para hablar de los pins de las partes. Es un concepto que a mí me encantó, que es de un autor argentino que lo leí y me encantó. Y él habla de que igual que los pins del móvil nos sirven para tener, si no tenemos un terminal pero no tenemos acceso a la información importante, pues igual con las personas que tienen un conflicto. Si no descubrimos sus posiciones, intereses, necesidades y sentimientos, no vamos a poder ayudarles. Pequeñito ejercicio aquí en el que les ponemos un conflicto y les decimos que nos digan una frase ante ese conflicto dicha desde las posiciones, otras de los intereses y otras de las necesidades, confirmando así que han entendido bien lo que queremos transmitirles. De nuevo aquí volvemos a ponerles un cuadro de análisis del conflicto que nos va a servir para poder ponerles algún tipo de vídeo en el que hay algún conflicto y que a partir de él puedan analizar qué piensa A y qué piensa B y puedan analizar cómo han vivido el conflicto cada uno de ellos. Seguimos hablando del tema del conflicto y aquí trabajaríamos las 5 maneras de reaccionar ante los conflictos para que vean que no son buenas o malas en sí, sino que cada una tiene ventajas y desventajas según en qué ámbito se aplique y según también se apliquen mucho o poco, pues pueden ser interesantes o no para conseguir, digamos, los intereses que cada uno tiene en un conflicto. Se pone una situación divertida en la que van a tener que apostar cada uno de ellos por cuál harían ellos. Y a partir de ahí se explican las 5 maneras de razonar ante los conflictos. Perdonar. Luego, las técnicas de comunicación, muy importante siempre trabajar algo de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? O algunas técnicas aquí, calificar, parafrasear, reflejar, resumir y confrontar. Probablemente nos daría tiempo para hablar de la primera, la segunda y la tercera, y en la segunda sesión, al mes o a los 15 días o a la semana, hablaríamos de las otras dos. Los dilemas morales. También os decía la importancia que tiene trabajar este aspecto. Así que aquí pondríamos un ejemplo y tendrían que contestar ante este ejemplo, este dilema moral, ¿qué harían? Responderían sí o no a la pregunta que les hacemos. ¿Qué valores y antivalores están en juego? ¿Y qué consecuencias tendría tomar una u otra decisión para ellos?
A partir de aquí podríamos razonar con ellos en qué nivel de razonamiento moral se están moviendo habitualmente o en este ejemplo concreto y qué hacer para pasar a un nivel de razonamiento moral superior. El siguiente paso sería las 4 fases para la resolución inteligente de conflictos, que tienen que saber cuál es el proceso RIC que ayuda a resolverlo. En la primera sesión les explicamos la primera y la segunda y en la siguiente explicaríamos las otras 2. La primera la llamamos a ver, pero realmente, ¿cuál es el conflicto? En el que tenemos que entender lo que han sentido, pensado, hecho y dicho cada uno de los participantes en el conflicto. Posteriormente veríamos la segunda fase. Mira, esto hay que aclararlo. ¿Qué piden? ¿Qué quieres conseguir? Tenemos que ver qué es lo que piensa uno y lo que piensa la otra persona que tiene el conflicto. ¿Qué piden son las posiciones? ¿Qué quieren realmente conseguir son los intereses? ¿Qué necesidades tienen que satisfacerse para sentirse a gusto las necesidades? ¿Y qué valores están detrás? Si son capaces de descubrir esto, será mucho más fácil resolver el conflicto, ya sea en primera persona, ellos porque tienen el conflicto, o como facilitadores de otros para que resuelvan bien sus conflictos. Posteriormente veríamos las 4 fases para la resolución inteligente de conflictos de manera práctica mediante un role-playing, en el que se van a poner de 4 en 4, de 3 en 3, de 5 en 5 y van a ponerse a hacer un conflicto, otros van a intentar resolverlo como facilitadores y otros van a ser observadores que van a dar una devolución cuando acabe esa role-playing. La inteligencia emocional se trabaja en todas las sesiones. En el mindfulness inicial trabajamos algo de la inteligencia emocional, pero siempre damos algún toque. En este caso podría ser a través de los 5 dedos de la mano, hablaríamos de las 5 facetas que tiene cada una de las emociones. Bien, y por último, el tema del mindfulness final, de concentrarse al final, lo trabajaríamos de varias maneras. Me adelanto un poquito, lo trabajaríamos con qué han aprendido de cada uno de los aspectos de las emociones, de los conflictos, de la comunicación, de la mediación y de sí mismos, y qué van a hacer de aquí a que nos veamos en 15 días o en un mes o en una semana hasta que nos volvamos a ver, ¿vale? En relación con cada uno de estos aspectos, pequeñitos detalles que podían tener. Por otro lado, es importante que se concentren y que durante la sesión y que de alguna manera empiecen a poner en práctica lo que queremos que sea un facilitador. Un facilitador es una persona como un mediador que desarrolla especialmente 2 sentidos, el de la vista y el del oído, para poder ayudar a los demás, para poder ayudarse a sí mismo. Entonces lo que queremos es que se concentren durante las sesiones y los talleres y para eso les decimos que vamos a evaluar con autoevaluación y con evaluación de otros si realmente han sido buenos facilitadores de RIC, es decir, si durante la sesión ya han puesto en marcha los sentidos de la vista y del oído. Si lo han hecho así, tendrán más puntos que si no lo han hecho. Para eso se autoevaluarán viendo, les preguntaremos contenidos que hemos hecho durante la sesión y veremos si son capaces de resolverlo y tendrán una serie de puntos, o que otra persona también les evalúe si han sido buenos observadores, en qué sentido lo han sido y si han sido buenos lo que llamamos cotillas profesionales o si han sido buenos, han utilizado bien el sentido del oído, ¿vale? Y entonces luego les clasificaríamos, por último, esto ya os lo he explicado, para que hasta la semana que viene, a los 15 días o al mes les veamos, les vamos a clasificar en observadores y en cotillas profesionales o en lo que llamamos también, poniéndoles animales, los observadores serían los búhos y los cotillas profesionales son los delfines. Van a tener que estar haciendo durante la semana, durante los 15 días o el mes, distintas acciones, de manera que a la sesión siguiente vamos a comprobar si cada equipo ha hecho los deberes que tenía. Y con esto les tenemos durante toda la semana y durante todo el mes llevando a cabo las acciones de facilitadores de RIC, poniendo en marcha todo lo que han aprendido durante el taller. Creemos que eso es muy interesante. Pues nada, esto es un poco el ejemplo final y con esto me despido. Espero que os haya sido interesante y que nos encontremos para cualquier cosa que necesitéis o pongáis en contacto conmigo, con nosotros, allí en Padre Piquer, para que podamos expresaros todo, cómo disfrutamos de ser facilitadores de RIC y cómo podemos mejorar el clima en el aula gracias a talleres de este tipo. Muchísimas gracias.